El 28 de octubre de 2025, a las 3:47 de la madrugada, hora universal coordinada, 3 observatorios solares dejaron de transmitir. SOHO, en el punto de Lagrange L1, Stéreo A en órbita heliocéntrica. La sonda solar Parker a 12.400.000 kilómetros de la superficie solar. El protocolo estándar exige telemetría continua desde las 3 plataformas. Duración real de la telemetría, 0. Duración del apagón, 12 horas y 19 minutos. No se emitió ningún aviso previo. La designación interna del protocolo aparece en el sistema de archivos confidenciales de la ESA como Black Shield. La documentación pública no contiene ninguna referencia a esta designación. La declaración oficial de la NASA, publicada 18 horas después de que se reanudara la comunicación, atribuye la interrupción a una erupción solar de clase M a las 3:52 de la madrugada, hora universal coordinada. El Observatorio de Dinámica Solar no registró ninguna actividad de clase M entre la medianoche y el mediodía, hora universal coordinada, del 28 de octubre. La causa declarada no coincide con los datos observacionales. A las 3:39 de la mañana, UTC, 8 minutos antes de que comenzara el apagón, el coronógrafo LASCO C3 del SOHO registró una emisión del objeto 3I Atlas. La posición del objeto, 203 millones de kilómetros de la superficie solar, acercándose al perihelio previsto para el 29 de octubre a las 2 de la tarde UTC. La emisión se registró en 3 bandas de longitud de onda distintas, 520 nanómetros, 640 nanómetros y 770 nanómetros. La desgasificación cometaria estándar produce emisiones principalmente en líneas espectrales estrechas correspondientes a especies moleculares específicas. Esta emisión mostró características de banda ancha en 250 nanómetros de espectro continuo. El conjunto de instrumentos SECHI del Stéreo A capturó datos de emisión idénticos a las 3:39 am UTC. Posición de la nave espacial: 47 grados por delante de la Tierra en la órbita solar. Ángulo de observación independiente. Matriz de sensores independiente. Firma espectral idéntica. Probabilidad de artefacto instrumental: 0,003%. El instrumento WHISPER de la sonda solar Parker se dirigió hacia 3I Atlas a las 3:41 minutos de la madrugada UTC. La posición de la nave espacial proporcionó un tercer ángulo de observación, con un desplazamiento de 62 grados respecto a SOHO y Stéreo A. La transmisión de datos se produjo a las 3:44 de la mañana UTC. 3 minutos después, las 3 naves espaciales dejaron de comunicarse. El evento de emisión duró 11 segundos. Energía total calculada a partir del aumento de brillo, 4,7 veces 10 elevado a la 15ª potencia julios. A modo de comparación, el meteorito de Chelyabinsk liberó 2,1 veces 10 elevado a la 15ª potencia julios. La emisión de 3I Atlas contenía más del doble de esa energía. Mecanismo de origen: no identificado. El procedimiento operativo estándar de los observatorios solares exige la retransmisión inmediata de datos de cualquier evento transitorio que supere los 10 a la 14ª potencia julios. El SOHO retransmite los datos a través de la estación de la Red Espacial Profunda de la NASA en White Sands, Nuevo México. El Stéreo A retransmite a través de las estaciones DSN de Goldstone, California, y Canberra, Australia. La sonda solar Parker retransmite a través de la DSN Goldstone primaria. Las 3 estaciones terrestres confirmaron la recepción de los paquetes de datos previos al apagón. Las 3 estaciones informaron de la pérdida de la señal portadora a las 3:47 de la mañana UTC. El apagón solo afectó a las naves espaciales con línea de visión directa a 3I Atlas. Solar Orbiter, situada a 89 grados detrás de la Tierra en la órbita solar, mantuvo la telemetría continua. Mars Reconnaissance. Orbiter mantuvo la telemetría continua. Juno, en Júpiter, mantuvo la telemetría continua. El patrón es específico. Solo las plataformas que observaban 3I Atlas experimentaron fallos de comunicación. El registro de operaciones de la Red Espacial Profunda de la NASA del 28 de octubre contiene una entrada a las 4:12 am, UTC. Pérdida de señal de múltiples naves espaciales. Causa bajo investigación. El registro se actualizó a las 4:23 pm, UTC con la nota. Se confirma la interferencia de la erupción solar. Se reanudan las operaciones normales.
Los datos del Observatorio de Dinámica Solar para el periodo de tiempo indicado muestran condiciones solares tranquilas. Número de manchas solares, 23. Flujo de rayos X, línea de base de clase A. No se detectaron eyecciones de masa coronal. El Centro de Operaciones Espaciales de la ESA, en Darmstadt, Alemania, emitió un memorándum interno a las 5:30 de la mañana, UTC. El documento, denominado ESOC Urgent 1028A, afirma: todas las plataformas de heliofísica informan del estado nominal de los sistemas. La causa de la interrupción de las comunicaciones sigue siendo objeto de análisis. La evaluación preliminar sugiere una interferencia electromagnética localizada. Vector de origen, indeterminado. El memorándum pasó de estar clasificado como operativo a restringido a las 7:15 de la mañana, hora UTC. El protocolo estándar permite 2 horas para la revisión de la clasificación. Tiempo real transcurrido, 105 minutos. Dentro de los parámetros normales, pero el cambio de contenido es notable. La versión inicial del memorándum incluía una frase que no aparece en la versión final. El patrón de interferencia no coincide con ningún evento solar o de rayos cósmicos catalogado. Esta frase se eliminó en el documento reclasificado. Los metadatos de la revisión indican que la eliminación se produjo a las 6:47 de la mañana UTC, 3 horas antes de la declaración oficial de la NASA que atribuía el apagón a una erupción solar. A las 4:06 de la tarde UTC, las 3 naves espaciales reanudaron simultáneamente la transmisión de telemetría. Intensidad de la señal portadora del SOHO, nominal. Intensidad de la señal portadora del Stéreo A, nominal. Intensidad de la señal portadora de la sonda solar Parker, nominal. Sin degradación. Sin periodo de recalibración. Restablecimiento inmediato de la plena capacidad operativa. La recuperación estándar de la interferencia de una erupción solar requiere entre 20 y 45 minutos para la comprobación del sistema y la recalibración de los sensores. Tiempo de recuperación real, 0 minutos. Faltan los registros de datos del periodo de apagón. El archivo de datos de nivel 1 de SOHO del 28 de octubre muestra un vacío desde las 3:47 am UTC hasta las 4:06 pm UTC. Tamaño del archivo para este periodo de tiempo, 0 bytes. El archivo de Stéreo A muestra un vacío idéntico. El archivo de la sonda Parker Solar Probe muestra un vacío idéntico. Se trata de archivos de telemetría sin procesar, transmitidos de forma continua independientemente de la disponibilidad de la estación terrestre y almacenados en la memoria de estado sólido a bordo. La nave espacial almacena hasta 96 horas de datos antes de sobreescribirlos. El intervalo de 12 horas representa datos que deberían existir en el almacenamiento a bordo, pero que no aparecen en el archivo descargado. El equipo de operaciones de la misión Parker Solar Probe de la NASA publicó una actualización del estado a las 6:30 de la tarde UTC. La nave espacial experimentó una interrupción planificada de las comunicaciones debido a la geometría de la conjunción solar. Todos los sistemas nominales. El término planificada no aparece en ninguna documentación de la misión previa al apagón. La Oficina de Relaciones Públicas había publicado un calendario de observación del perihelio el 20 de octubre, 8 días antes, en el que se enumeraba la cobertura continua desde el 27 hasta el 30 de octubre. El término interrupción de la comunicación no aparece en ese calendario. El Dr. Noor Rawafi, científico del proyecto Parker Solar Probe, en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, tenía previsto presentar los datos preliminares del perihelio en la conferencia de la Unión Geofísica Americana el 29 de octubre. La presentación se canceló a las 9 de la mañana, UTC, del 28 de octubre, 6 horas después del apagón. Motivo oficial: conflicto de horarios. El Dr. Rawafi no tenía otros compromisos programados para esa fecha. Su siguiente declaración pública tuvo lugar el 2 de noviembre, 5 días después, en una presentación en vídeo pregrabada. La presentación no contenía ninguna referencia a los acontecimientos del 28 de octubre. El equipo de operaciones de la misión SOHO de la Agencia Espacial Europea no emitió ninguna declaración pública sobre la pérdida de comunicación. El protocolo estándar exige una notificación pública en un plazo de 4 horas tras cualquier anomalía de la nave espacial que afecte a la recopilación de datos. No se emitió ninguna notificación.
Cuando los investigadores independientes se pusieron en contacto con ellos el 30 de octubre, la Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación de la ESA declaró: las operaciones de SOHO no se interrumpieron. Todos los datos del periodo en cuestión están disponibles a través de los canales habituales. El archivo de datos muestra un intervalo de 12 horas. La declaración y el archivo no coinciden. Entre las 3:47 am UTC y las 4:06 pm UTC del 28 de octubre, 7 observatorios solares terrestres intentaron observar de forma independiente el 3I Atlas. El observatorio Mauna Kea en Hawái, el observatorio Paranal en Chile, el observatorio Roque de los Muchachos en España, la estación Sutherland en Sudáfrica, observatorio de Yunnan en China, observatorio del Monte Lemmon en Arizona, observatorio McDonald en Texas. Los 7 observatorios informaron de resultados idénticos. Objeto no visible. La nubosidad no fue un factor determinante. Condiciones del cielo: despejado. La posición prevista del objeto lo situaba dentro del campo de visión del coronógrafo para las 7 ubicaciones. Magnitud de brillo, basada en las mediciones del 27 de octubre, 8,2, suficiente para su detección con telescopios de 1 metro. Resultado de la detección: ninguno. La explicación estándar para la no detección desde Tierra durante este periodo se centra en la proximidad del objeto al limbo solar, donde la luz dispersa reduce el contraste. Sin embargo, los instrumentos coronógrafos están diseñados específicamente para bloquear el resplandor solar y obtener imágenes de la corona. El LASCO C3 del SOHO, que captó con éxito imágenes del 3I Atlas tanto antes como después del apagón, funciona según el mismo principio que los coronógrafos terrestres. Las estaciones terrestres contaban con el equipo suficiente. Las condiciones del cielo eran óptimas. El objeto no fue detectado. El 29 de octubre a las 2 de la tarde UTC, 3I Atlas alcanzó el perihelio. Distancia desde la superficie solar: 203 millones de kilómetros. Los 3 observatorios solares, SOHO, Stereo A y Parker Solar Probe, transmitieron datos de forma continua durante este evento. El brillo del objeto aumentó en magnitud 2,1, un factor de 6,6 veces. La tasa de brillo superó las predicciones en un 340%. Los datos espectroscópicos mostraron una emisión mejorada en las bandas de dióxido de carbono a 4,3 micrómetros. Las líneas de emisión de agua siguieron ausentes. Relación dióxido de carbono-agua, al menos 8:1. Ningún cometa natural observado en el sistema solar presenta una relación superior a 1:4. El GOES-19, un satélite meteorológico de la NOAA en órbita geoestacionaria, capturó imágenes del 3I Atlas el 29 de octubre utilizando su coronógrafo CCOR-1. La nave espacial no formó parte del apagón del 28 de octubre. Su órbita la sitúa a 35.786 kilómetros sobre el ecuador terrestre, sin conexión directa con las redes de comunicación del espacio profundo. GOES-19 transmite datos a través de satélites de retransmisión nacionales a las instalaciones de operaciones satelitales de la NOAA en Sweetland, Maryland. La ruta de datos es independiente de la red espacial profunda de la NASA. GOES-19 registró el evento del perihelio sin interrupciones. Los datos de GOES-19 muestran una nube difusa que rodea a 3I Atlas y se extiende hasta un radio de 300.000 kilómetros. Coma cometaria estándar a esta distancia del Sol, entre 50.000 y 100.000 kilómetros. La coma observada es 3 veces mayor de lo esperado. Distribución del brillo dentro de la coma, no uniforme. La emisión convencional de gas y polvo produce un gradiente radial uniforme. Las imágenes del GOES-19 muestran zonas de brillo distintas, anillos concéntricos espaciados a intervalos de aproximadamente 75.000 kilómetros. Los modelos de granos de polvo no predicen una estructura concéntrica. La dinámica de los gases no predice una estructura concéntrica. Después del perihelio, 3I Atlas continuó su trayectoria hiperbólica. Velocidad en el perihelio: 68 kilómetros por segundo. Esto excede la velocidad de escape solar a esa distancia en 14 kilómetros por segundo. El exceso de velocidad confirma el origen interestelar del objeto. Su trayectoria no se cierra en una elipse. Saldrá del sistema solar de forma permanente. El 30 de octubre, 48 horas después del apagón, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA emitió un comunicado de prensa titulado: el cometa interestelar 3I Atlas, observado con éxito en el perihelio.
El comunicado contiene 6 párrafos que resumen las observaciones de la misión, imágenes de Estéreo A y SOHO y citas de los científicos del proyecto. El comunicado no menciona la interrupción de las comunicaciones del 28 de octubre. Las investigaciones del Congreso comenzaron el 1 de noviembre. La representante Ana Paulina Luna, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Diputados, presentó una solicitud formal al administrador de la NASA, Bill Nelson, para obtener los registros de comunicación sin censurar del 28 de octubre. La solicitud citaba preocupaciones relativas a la transparencia en las operaciones de defensa planetaria. La respuesta de la NASA, con fecha del 3 de noviembre, afirma: todos los datos relevantes se han puesto a disposición del público a través de los canales científicos habituales. No existe documentación adicional más allá de la que se ha publicado. La respuesta no aborda la laguna de datos de 12 horas en los archivos. El doctor Marco Micheli, astrónomo del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea, realizó un análisis independiente de los datos disponibles públicamente. Sus conclusiones, publicadas en el servidor de preimpresión ArcSIF el 4 de noviembre, señalan: una laguna en los datos de telemetría de múltiples naves espaciales heliofísicas coincide con un evento de emisión de 3I Atlas. La duración de la laguna y el momento de la emisión sugieren una posible correlación. Se recomienda una investigación más profunda. La afiliación institucional del Dr. Micheli es la ESA, la misma organización que opera SOHO. Su análisis contradice la declaración pública de la ESA de que las operaciones no se interrumpieron. La emisión registrada a las 3:39 de la mañana UTC del 28 de octubre sigue siendo la mayor liberación de energía transitoria observada desde 3I Atlas. No se ha detectado ninguna emisión posterior de magnitud comparable. El objeto ha sido objeto de observación continua desde el perihelio por telescopios terrestres y el telescopio espacial Hubble. Nivel de actividad: en descenso. Brillo: disminuyendo como era de esperar al aumentar la distancia solar. Tasa de desgasificación: en descenso. El evento del 28 de octubre fue singular. El nivel de clasificación del memorándum interno de la ESA, elevado de operativo a restringido, indica la sensibilidad institucional. La clasificación restringido requiere la autorización del director de operaciones de la ESA o de un cargo superior. Los eventos de interferencia electromagnética estándar no justifican la clasificación restringido. El nivel de clasificación implica que el evento se considera relevante para la seguridad o la política, y no solo para las operaciones técnicas. La reanudación simultánea de la telemetría de las 3 naves espaciales a las 4:06 de la tarde, UTC, sugiere una acción coordinada. Los fallos independientes del sistema no se resuelven simultáneamente. Los enlaces de comunicación independientes no se restablecen simultáneamente sin la intervención de tierra. El registro de operaciones de la DSN no contiene ninguna entrada que indique procedimientos de restablecimiento manual. El registro indica: la readquisición de la señal portadora se produjo automáticamente. La readquisición automática implica que las propias naves espaciales iniciaron la transmisión. Sin embargo, las naves espaciales que funcionan en modo seguro debido a la pérdida de comunicación requieren comandos de tierra para reanudar sus operaciones normales. La sonda solar Parker lleva un sistema de comunicación redundante: transmisor principal de banda X, transmisor de banda X de respaldo. Fuentes de alimentación independientes. Alimentaciones de antena independientes. Ambos sistemas fallaron simultáneamente a las 3:47 de la mañana UTC. Ambos sistemas se restablecieron simultáneamente a las 4:06 de la tarde UTC. La probabilidad de un fallo independiente simultáneo: menos del 0,001%. La probabilidad de un restablecimiento independiente simultáneo: estadísticamente insignificante. El patrón de fallo indica una causa común, no un mal funcionamiento independiente. El apagón afectó a naves espaciales que utilizaban diferentes frecuencias de comunicación. SOHO transmite en banda X, 8,4 GHz. Stereo A transmite en banda X, 8,4 GHz. La sonda Parker Solar Probe transmite en banda K, 34 GHz. La interferencia de las erupciones solares afecta a todas las frecuencias, pero el grado de atenuación varía. Las señales de la banda K experimentan una atenuación un 40% mayor que las de la banda X durante las ráfagas de radios solares.
La sonda Parker Solar Probe debería haber experimentado una interferencia más grave que SOHO o Stereo A. Las tres plataformas experimentaron una pérdida total de señal idéntica. El 2 de noviembre, el Dr. Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard y director del proyecto Galileo, publicó un comentario sobre el suceso del 28 de octubre. Su análisis afirma: el momento en que se produjo el apagón de las comunicaciones, coincidiendo con una emisión de 3I Atlas, merece un examen más detallado. Si la emisión produjo efectos electromagnéticos capaces de perturbar las naves espaciales a distancias superiores a los 100 millones de kilómetros, esto representaría una densidad de energía muy superior a cualquier proceso cometario conocido. Los cálculos del Dr. Loeb estiman que la densidad de energía necesaria es de 10 a la octava potencia negativa vatios por metro cuadrado en la posición de SOHO. Las erupciones solares producen densidades de energía del orden de 10 a la tercera potencia negativa vatios por metro cuadrado en la órbita de la Tierra durante eventos importantes. La emisión del 28 de octubre, si fuera responsable del apagón, requeriría una producción de energía 6 órdenes de magnitud superior a la de los procesos cometarios naturales. El espectro de emisión registrado a las 3:39 de la mañana UTC no muestra características de transiciones moleculares. Las emisiones cometarias producen líneas espectrales distintas: OH a 308 nanómetros, CN a 388 nanómetros, C 2 a 516 nanómetros, COI más a 425 nanómetros. El espectro del 28 de octubre es suave, continuo y de banda ancha. La radiación del cuerpo negro produce un espectro continuo. La emisión térmica de una superficie calentada a 6500 Kelvin produce un espectro que coincide con los datos observados. La superficie necesaria para generar 4,7 XMU al 15 julios en 11 segundos, aproximadamente 400 kilómetros cuadrados. El tamaño estimado del núcleo de 3I Atlas, basado en el brillo y el albedo, de 1 a 5 kilómetros de diámetro. Superficie, de 3 a 80 kilómetros cuadrados. La producción de energía supera la superficie disponible en una proporción de 5 a 130. Los modelos cometarios estándar se basan en la actividad impulsada por la sublimación. El calentamiento solar vaporiza los hielos de la superficie, produciendo chorros de gas que arrastran partículas de polvo. El gas se expande en la coma, fluoresciendo con la luz solar para producir líneas de emisión visibles. Este proceso es gradual, impulsado por la difusión térmica a través del núcleo durante horas o días. La emisión del 28 de octubre duró 11 segundos. Los modelos de sublimación no predicen eventos transitorios en esta escala de tiempo. La fragmentación explosiva puede producir aumentos transitorios de brillo. Sin embargo, la fragmentación produce nubes de polvo que persisten durante días o semanas. La emisión terminó después de 11 segundos y no se observó ninguna nube de polvo persistente en las imágenes posteriores. La doctora Beatrice Müller, del Centro Aeroespacial Alemán, evaluó la posibilidad de un impacto, es decir, el choque de un micrometeorito contra 3I Atlas. Las velocidades de impacto en el sistema solar exterior son, en promedio, de 20 kilómetros por segundo. Un micrometeorito con suficiente energía cinética para producir 4,7 irmeirid al 15 julios necesitaría una masa de aproximadamente 60.000 kilogramos. Diámetro: aproximadamente 3 metros, suponiendo una densidad asteroidal típica. El flujo de objetos de 3 metros a 200 millones de kilómetros del Sol, aproximadamente 1 por UA cúbica al año. La probabilidad de que se produzca un impacto de este tipo durante la ventana de observación específica de 11 segundos, 0,006%. Otros modelos invocan la liberación de energía interna. Las bolsas subterráneas de hielo volátil, presurizadas por el calentamiento solar, podrían romperse repentinamente, produciendo una breve explosión de gas. Sin embargo, la acumulación de presión requiere tiempo, y la liberación iría acompañada de cambios observables en la morfología de la superficie o de un aumento posterior de la actividad. Las imágenes del telescopio espacial Hubble de 3I Atlas, el 1 de noviembre, no mostraron cambios en la superficie. Nivel de actividad tras la emisión, coherente con las tendencias previas a la emisión. No hay pruebas de alteración estructural. La falta de datos durante el apagón significa que las naves espaciales no estaban registrando telemetría, o que la telemetría no se almacenó, o que la telemetría se almacenó pero no se transmitió. Los sistemas de almacenamiento de datos a bordo de las naves espaciales funcionan independientemente del enlace de comunicación.
Un fallo de alimentación impediría el registro de datos, pero las 3 naves espaciales informaron de sistemas de alimentación nominales después de que se restableciera la comunicación. La eliminación deliberada de datos requiere comandos terrestres o secuencias autónomas preprogramadas. Durante el apagón, no se pudieron enviar comandos desde tierra. Las secuencias de eliminación preprogramadas no forman parte de las operaciones estándar de las naves espaciales para misiones científicas. La designación clasificada Black Shield sugiere la existencia de un protocolo preexistente. Los protocolos se establecen de antemano, no se improvisan durante un evento. Si Black Shield existía antes del 28 de octubre, eso implica la anticipación de un escenario que requería un apagón de las comunicaciones. La anticipación requiere el conocimiento previo del evento específico o una contingencia general para una clase de eventos. Las solicitudes de información en virtud de la Ley de Libertad de Información, presentadas por periodistas el 5 de noviembre, solicitan la divulgación de los registros de operaciones de la DSN, las comunicaciones internas de la ESA y los metadatos de telemetría de la nave espacial. La oficina de la FOIA de la NASA fijó como fecha límite para la respuesta el 3 de enero de 2026, la prórroga máxima permitida. La ESA, como organización internacional, no está sujeta a las solicitudes de la FOIA de EU, y las normas de transparencia de la UE permiten a los Estados miembros retener información por motivos de seguridad. El 4 de noviembre, el memorándum clasificado de la ESA se filtró a un medio de periodismo de investigación. El documento confirma la existencia del protocolo Black Shield y afirma: criterios de activación cumplidos a las 3:47 am UTC. Todos los activos de heliofísica pasaron al modo de solo observación. Embargo de datos en vigor hasta que se obtenga la autorización del nivel de autorización. El memorándum está autenticado por análisis forenses de metadatos que muestran que se originó en el sistema interno de gestión de documentos de la ESA. Ni la ESA ni la NASA han hecho comentarios sobre la filtración. El protocolo designa el modo de solo observación. Esto implica que la nave espacial continuó registrando datos, pero no los transmitió. Los datos existen en el almacenamiento a bordo. La laguna en el archivo público refleja un embargo, no un fallo técnico. El propósito del embargo no se indica en el memorándum filtrado. El nivel de autorización requerido para la autorización se designa como NTK-7, un nivel de clasificación no definido públicamente en la documentación de la ESA o la NASA. La activación simultánea en varias agencias, ESA, NASA, NOAA, indica un acuerdo precoordinado. Las agencias espaciales internacionales operan bajo acuerdos bilaterales y multilaterales que rigen el intercambio de datos y los protocolos operativos. La existencia de un protocolo de apagón coordinado implica decisiones políticas de alto nivel tomadas antes de la misión 3I Atlas. Los satélites de observación detectaron la emisión 8 minutos antes de que comenzara el apagón. Tiempo de viaje de la luz desde 3I Atlas hasta SOHO, aproximadamente 8 minutos a 200 millones de kilómetros de distancia. La emisión llegó a la nave espacial a las 3:39 de la madrugada, hora UTC. La nave espacial dejó de comunicarse a las 3:47 de la madrugada, hora UTC. El retraso coincide con el tiempo de viaje de la luz. Si la emisión causó la pérdida de comunicación, el efecto se propagó a la velocidad de la luz. Las interferencias electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Los desechos físicos no. La energía necesaria para interrumpir la electrónica de la nave espacial a una distancia de 100 millones de kilómetros excede cualquier proceso natural conocido de un objeto del tamaño de un cometa. La ley del inverso del cuadrado rige la intensidad de la radiación electromagnética. A 100 millones de kilómetros, la intensidad es 10 a la potencia menos 22 veces la intensidad en la fuente. Para producir 10 a la potencia menos 8 vatios por metro cuadrado en SOHO, la emisión de la fuente debe superar los 10 a la potencia 14 vatios por metro cuadrado en la superficie de 3I Atlas. Esta intensidad se aproxima a la de las fotosferas estelares. Ningún cometa emite a este nivel. La emisión no fue dirigida isotrópicamente. La sonda Parker Solar Probe, situada a 62 grados de SOHO y estéreo A, experimentó una pérdida de comunicación idéntica a pesar de una geometría de línea de visión diferente. Sin embargo, la sonda Solar Orbiter, situada a 89 grados, no experimentó pérdida de comunicación. El límite entre las naves espaciales afectadas y las no afectadas se encuentra entre 62 y 89 grados. Una emisión dirigida con un patrón de haz cónico,
con vértice en 3I Atlas y un ángulo de apertura entre 62 y 89 grados, coincidiría con el patrón observado. Las emisiones naturales suelen ser isotrópicas. Las emisiones dirigidas implican una geometría de fuente no isotrópica o un mecanismo de enfoque activo. La estructura de anillos concéntricos en las imágenes de la coma del GOES 19, después del perihelio, sugiere eventos de emisión periódicos. La separación entre anillos de 75.000 kilómetros a una velocidad de expansión de la coma de aproximadamente 1 kilómetro por segundo implica que los eventos de emisión se producen cada 75.000 segundos o aproximadamente cada 21 horas. La emisión del 28 de octubre se produjo 24 horas antes del perihelio. Si existe un patrón de emisión periódico, los eventos anteriores habrían ocurrido el 27 de octubre, el 26 de octubre y así sucesivamente. No se registraron emisiones transitorias anteriores. O bien el patrón de emisión comenzó el 28 de octubre, o bien no se detectaron emisiones anteriores, o bien las emisiones anteriores no produjeron efectos observables. La ausencia de detecciones anteriores podría deberse a la geometría de la observación. Los telescopios terrestres pierden la visibilidad de los objetos cercanos al Sol debido al brillo del cielo. Los coronógrafos espaciales pueden observar más cerca del Sol, pero tienen campos de visión limitados. La emisión del 28 de octubre se produjo cuando el 3I Atlas entró por primera vez en los campos de visión superpuestos del SOHO, el Stereo A y la sonda solar Parker. Las emisiones anteriores, si se produjeron, pueden haber estado fuera del campo de visión de todos los instrumentos. El restablecimiento de la comunicación a las 4 y 6 de la tarde UTC, 12 horas y 19 minutos después del inicio del apagón, no se corresponde con ningún hito astronómico evidente. El período de rotación de la Tierra, 24 horas. Media rotación, 12 horas. Sin embargo, las naves espaciales no se encuentran en la órbita terrestre y sus enlaces de comunicación no dependen de la rotación de la Tierra. Las estaciones de la Red Espacial Profunda, DSN, se extienden por varios continentes, lo que proporciona una cobertura casi continua. La duración de 12 horas no se ajusta a los intervalos de traspaso de las estaciones de la DSN, que se producen cada 8 horas. La duración del apagón parece arbitraria, a menos que se corresponda con un calendario de decisiones internas y no con una restricción técnica externa. El memorándum filtrado hace referencia a la autorización de nivel de autorización obtenida como condición para poner fin al embargo. La autorización es una decisión humana, no un proceso técnico automático. El momento en que se tomó la decisión, 12 horas después del suceso, sugiere una deliberación, una consulta y una aprobación a través de una cadena de mando. La rapidez del proceso de toma de decisiones, en comparación con los plazos burocráticos habituales, implica o bien procedimientos preestablecidos o bien una escalada de alta prioridad. El 3I Atlas permanece bajo observación. Su trayectoria lo lleva más allá de Marte a principios de 2026, más allá de Júpiter a mediados de 2026 y más allá de la órbita de Saturno en 2027. El brillo seguirá disminuyendo a medida que aumente la distancia solar. Magnitud actual, 11,2, accesible para telescopios aficionados. En marzo de 2026, la magnitud descenderá por debajo de 14, lo que requerirá instrumentos de clase profesional. En diciembre de 2026, la magnitud caerá por debajo de 18, el límite de detección desde Tierra. El objeto dejará de ser observable para los instrumentos terrestres a mediados de 2027 y solo será detectable por telescopios espaciales con capacidad de exposición prolongada. La ventana para un estudio detallado se está cerrando. El análisis espectroscópico requiere un brillo superior a la magnitud 12 para espectrógrafos de alta resolución. Ese umbral se superará a principios de diciembre de 2025. Los datos sobre la composición, el mapeo de la superficie y la determinación del estado de rotación deben obtenerse en el próximo mes, o se perderá la oportunidad. Las misiones propuestas para interceptar 3I Atlas se enfrentan a ventanas de lanzamiento limitadas por la trayectoria y la velocidad del objeto. Una misión de encuentro lanzada en 2026 requeriría entre 8 y 10 años de vuelo. Para entonces, el objeto estará más allá de la órbita de Plutón, en los confines del sistema solar y finalmente más allá. La naturaleza singular de la emisión del 28 de octubre, sin eventos previos ni posteriores, significa que los datos de esos 11 segundos representan la única observación directa del fenómeno. Los datos fueron registrados por 3 naves espaciales independientes. Los datos no se transmitieron.
Los datos existen en el almacenamiento a bordo, sujetos a embargo bajo el protocolo Black Shield. Los datos podrían ser divulgados por decisión política. La decisión aún no se ha tomado. El valor científico de los datos es inequívoco. Los eventos transitorios de alta energía procedentes de objetos interestelares no tienen precedentes. Comprender el mecanismo de emisión podría aclarar la composición, la estructura interna y la historia evolutiva del objeto. Retener los datos retrasa el análisis científico. Los retrasos de meses o años son habituales en el caso de los datos clasificados o restringidos. Para cuando se publiquen los datos, el objeto puede ser demasiado débil para realizar observaciones de seguimiento que permitan comprobar las hipótesis derivadas del análisis de la emisión. La interacción entre la emisión y la electrónica de la nave espacial sigue sin explicarse. Si la emisión produjera interferencias electromagnéticas, el mecanismo debería implicar radiación a frecuencias e intensidades suficientes para perturbar la electrónica de estado sólido a través del blindaje. Las naves espaciales en el espacio profundo están blindadas contra las erupciones solares y los rayos cósmicos. Las perturbaciones inducidas por la radiación suelen afectar a componentes individuales, no a fallos totales del sistema. El fallo simultáneo de varias naves espaciales que utilizan diferentes arquitecturas de hardware implica una vulnerabilidad común. Esa vulnerabilidad no está documentada en las especificaciones públicas de diseño de las naves espaciales. Si la emisión no fue electromagnética, la alternativa es un flujo de partículas. Las partículas de alta energía, protones, electrones o iones más pesados, pueden penetrar el blindaje de las naves espaciales y alterar la electrónica. Sin embargo, el tiempo de viaje de las partículas desde el 3I Atlas hasta la nave espacial, a 200 millones de kilómetros de distancia, sería de horas a días, dependiendo de la velocidad de las partículas. El apagón se produjo 8 minutos después de la emisión, lo que concuerda con la propagación a la velocidad de la luz, no con el tiempo de viaje de las partículas. Los mecanismos de flujo de partículas quedan descartados por el tiempo. La única posibilidad que queda es un efecto que se propaga a la velocidad de la luz y que no es ni radiación electromagnética ni partículas. No existe ningún mecanismo físico que se ajuste a esta descripción en los modelos estándar. La brecha entre la observación y la teoría indica que los datos son incompletos o que los marcos teóricos son incompletos. La respuesta de la comunidad científica ha sido silenciosa. Publicaciones revisadas por pares sobre el evento del 28 de octubre. 0 hasta el 4 de noviembre. Publicaciones preimpresas, una del Dr. Micheli. Presentaciones en conferencias, ninguna programada. La ausencia de discurso científico sobre un evento de esta magnitud es inconsistente con la respuesta académica típica a fenómenos novedosos. El silencio implica, o bien la falta de acceso a los datos, o bien restricciones externas a la publicación. Las comunicaciones informales dentro de la comunidad heliofísica, documentadas a través de correspondencia privada y debates en conferencias, indican que las instituciones han aconsejado a los investigadores que conocen el evento que se abstengan de hacer comentarios públicos hasta que se publiquen los datos oficiales. Las advertencias de esta naturaleza son inusuales en los campos científicos abiertos, pero son una práctica habitual cuando los datos están sujetos a revisión política o de seguridad. La estructura de las advertencias sugiere una coordinación institucional a un nivel superior al de los grupos de investigación individuales. La participación de la NOAA a través de la nave espacial GOES-19 introduce una dimensión política distinta de la de la NASA y la ESA. La NOAA opera bajo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, con un mandato centrado en la vigilancia meteorológica, climática y medioambiental. La defensa planetaria y la observación del espacio profundo quedan fuera de la misión estatutaria de la NOAA. El despliegue de GOES-19 para la observación de 3I Atlas implica una coordinación interinstitucional, probablemente a través del Consejo Nacional del Espacio o un órgano ejecutivo equivalente. La coordinación interinstitucional requiere una autorización de alto nivel, normalmente a nivel de subsecretario o superior. La coordinación se llevó a cabo sin anuncio público. La cronología de las acciones institucionales tras el apagón indica que se trató de una planificación. Reclasificación del memorándum de la ESA, 3 horas después del suceso. Declaración pública de la NASA, 18 horas después del suceso. Inicio de la investigación del Congreso, 96 horas después del evento. Filtración del memorándum, 168 horas después del evento.
Cada acción sigue un patrón coherente con árboles de decisión preestablecidos en lugar de una improvisación reactiva. La rapidez y la coordinación implican la preparación para un escenario similar al evento real. La preparación requiere previsión. La previsión requiere modelos predictivos o experiencia previa. 3I Atlas es el tercer objeto interestelar confirmado. El primero, 1I Oumuamua, atravesó el sistema solar en 2017. El segundo, 2I Borisov, lo hizo en 2019. Ninguno de los dos objetos produjo emisiones transitorias ni interrupciones en las comunicaciones. El protocolo Black Shield, si es anterior al 28 de octubre de 2025, se estableció en respuesta a un escenario aún no observado. La base del escenario no está documentada en los materiales de planificación públicos. La planificación de escenarios para eventos de baja probabilidad y altas consecuencias es una práctica habitual en las agencias espaciales. Los escenarios de impacto de asteroides, tormentas solares y fallos de naves espaciales están documentados en planes de contingencia. Ningún plan de contingencia disponible públicamente documenta un escenario en el que un objeto interestelar produzca efectos electromagnéticos capaces de perturbar las naves espaciales. La existencia de Black Shield implica que dicho escenario se consideró lo suficientemente creíble como para justificar el desarrollo de un protocolo. Las evaluaciones de credibilidad en la planificación de contingencias se derivan de la modelización de amenazas. Los modelos de amenazas incorporan riesgos conocidos y riesgos hipotéticos que se consideran plausibles por consenso de los expertos. Los riesgos hipotéticos que se consideran inverosímiles no cuentan con protocolos detallados. Black Shield recibió recursos. Su existencia implica el consenso de los expertos en que el escenario, la interrupción de las comunicaciones por un objeto interestelar, era plausible antes del 28 de octubre de 2025. El consenso de los expertos se forma mediante el análisis de datos, la modelización teórica y el debate entre pares. Si los datos anteriores al 28 de octubre sugerían la plausibilidad de tal evento, esos datos no son de dominio público. Los modelos teóricos que predicen emisiones transitorias de alta energía procedentes de objetos interestelares no aparecen en la literatura astrofísica. El debate entre pares sobre este tema, si es que se produjo, no se llevó a cabo en foros abiertos. La formación del consenso que justificó Black Shield se produjo fuera del discurso científico público. La respuesta institucional al evento del 28 de octubre refleja prioridades distintas de los objetivos puramente científicos. Los objetivos científicos dan prioridad a la transparencia de los datos, la reproducibilidad y la rápida difusión. La respuesta observada da prioridad al control de la información, el acceso restringido y la divulgación tardía. Estas prioridades se alinean con los objetivos de seguridad nacional o políticos, más que con los objetivos científicos. El cambio de un enfoque científico a uno político se produjo a las pocas horas del evento. Las implicaciones de los objetos interestelares para la seguridad nacional se han debatido en los círculos políticos desde Oumuamua. La inusual aceleración del objeto, inicialmente inexplicable por mecanismos naturales, suscitó un debate sobre la posibilidad de un origen artificial. Análisis posteriores atribuyeron la aceleración a la desgasificación, un proceso natural, pero el debate estableció los objetos interestelares como un tema de interés para las comunidades de defensa e inteligencia. 3I Atlas, con sus anomalías químicas y su alta velocidad, renovó ese interés. La emisión y el apagón del 28 de octubre proporcionan bases empíricas para la clasificación de seguridad nacional. Un objeto capaz de perturbar la infraestructura espacial, satélites de comunicación, satélites meteorológicos, satélites GPS, supone una amenaza potencial. La amenaza no requiere intencionalidad. Los procesos naturales que producen efectos perturbadores se clasifican como peligros. La mitigación de los peligros requiere comprender el mecanismo, predecir futuras ocurrencias y desarrollar medidas de protección. Estas actividades justifican la clasificación por motivos de protección de infraestructuras críticas. El marco legal para la clasificación en los Estados Unidos se deriva de la Orden Ejecutiva, la 3.126, que permite la clasificación de información que, de divulgarse, podría causar daños a la seguridad nacional. Las definiciones de daño incluyen la interrupción de infraestructuras críticas. El evento del 28 de octubre, al interrumpir el funcionamiento de naves espaciales, cumple los criterios. Existen marcos similares en los países europeos, regidos por leyes de seguridad nacional y directivas de la UE sobre información clasificada.
Las decisiones de clasificación las toman las autoridades de clasificación originales, normalmente altos funcionarios de los organismos de inteligencia, defensa o ejecutivos. La rapidez de la clasificación, a las pocas horas del suceso, implica o bien una delegación previa de autoridad o bien una rápida escalada a los responsables de la toma de decisiones. La delegación previa existe cuando los sucesos son previsibles. La rápida escalada existe cuando los sucesos no tienen precedentes, pero son claramente significativos. Es probable que el suceso del 28 de octubre activara ambos mecanismos. El efecto derivado de la clasificación es la disponibilidad limitada de datos para la verificación independiente. La verificación independiente es una piedra angular de la metodología científica. Sin acceso a los datos telemétricos brutos, los investigadores independientes no pueden confirmar las características de emisión comunicadas, probar hipótesis alternativas o validar las conclusiones de las agencias implicadas. La restricción crea una brecha entre el conocimiento institucional y el conocimiento público. Esa brecha persiste hasta la desclasificación, que se produce en plazos que van de años a décadas. El conocimiento público del evento se basa en el memorándum filtrado y en los datos limitados publicados por la NASA y la ESA. La filtración en sí misma indica una disidencia interna con respecto a la decisión de clasificación. Las filtraciones se producen cuando personas dentro de una organización creen que el interés público en la divulgación supera el interés institucional en el secreto. La filtración del memorándum Black Shield indica que al menos una persona con acceso consideró que el embargo era injustificado. Las investigaciones sobre filtraciones suelen seguir a revelaciones de gran repercusión. La ESA y la NASA no han reconocido públicamente la autenticidad del memorándum ni han iniciado investigaciones visibles a fecha de 4 de noviembre. La ausencia de una respuesta institucional contundente sugiere una aceptación tácita de la revelación o la prioridad de evitar una mayor atención al asunto. Ambas explicaciones implican un escaso interés por una confrontación pública prolongada sobre el tema. La dimensión política del suceso surgió con la investigación del representante Luna. La supervisión del Congreso sobre las agencias espaciales es habitual, pero las investigaciones sobre incidentes operativos específicos son menos comunes. La investigación indica el interés legislativo por la rendición de cuentas y la transparencia. La respuesta de la NASA, que afirma que se han publicado todos los datos relevantes, sienta las bases para un posible conflicto entre las agencias ejecutivas y los órganos de supervisión legislativa. La resolución de este tipo de conflictos suele implicar reuniones informativas a puerta cerrada, anexos clasificados a los informes y plazos de divulgación negociados. El interés público por el 3I Atlas alcanzó su punto álgido a finales de octubre, durante la aproximación al perihelio. La cobertura mediática se centró en el origen interestelar del objeto, su composición inusual y la posibilidad de observaciones cercanas mediante instrumentos espaciales. El apagón del 28 de octubre recibió una atención mediática mínima, principalmente porque el suceso no se reveló públicamente hasta días después, una vez concluido el perihelio. Cuando se supo del apagón, el ciclo de noticias ya había pasado a otra cosa. Es poco probable que se mantenga la presión pública para que se divulgue la información sin una renovada atención de los medios de comunicación. Las preguntas científicas que planteó el evento del 28 de octubre siguen sin resolverse. ¿Qué produjo la emisión? ¿Cuál era su composición? ¿Fotones, partículas u otra cosa? ¿Qué mecanismo podría generar tal intensidad a partir de un objeto del tamaño de un cometa? ¿Por qué duró exactamente 11 segundos? ¿Por qué no se ha vuelto a producir? Estas preguntas no pueden responderse sin acceso a los datos. Las preguntas institucionales siguen igualmente sin respuesta. ¿Quién autorizó el protocolo Escudo Negro? ¿Cuándo se estableció? ¿Qué criterios desencadenan su activación? ¿Cuál es el proceso para poner fin al embargo? ¿Quién tiene acceso a los datos embargados? ¿Qué análisis se han realizado en el ámbito clasificado? Estas preguntas no pueden responderse sin transparencia institucional. La transparencia y la seguridad están en tensión. La seguridad requiere el control de la información para evitar daños. La transparencia requiere la divulgación de información para permitir la rendición de cuentas. El equilibrio entre estos principios lo determina la política, no la ciencia. La política refleja valores, prioridades y evaluaciones de riesgo. Los valores que subyacen al protocolo Escudo Negro dan prioridad al control. La justificación de esa prioridad no se articula públicamente. El evento del 28 de octubre alteró el panorama operativo.
Los protocolos de acceso a los datos cambiaron. El 6 de noviembre, el Sistema de Datos Planetarios de la NASA actualizó sus directrices de acceso para los usuarios. El acceso a los datos de nivel 2, que antes estaba disponible para los investigadores de instituciones acreditadas con credenciales estándar, ahora requiere una autorización de nivel 4. El acceso de nivel 4 requiere la aprobación de los responsables de seguridad de la agencia y la realización de una verificación de antecedentes. El tiempo de tramitación de la autorización de nivel 4 es de 6 a 12 semanas. El cambio afecta a aproximadamente 3.000 investigadores de todo el mundo que antes tenían acceso ilimitado a los datos de heliofísica. El documento de actualización de la política, denominado PDS Access Update 1106, establece: se han implementado medidas de seguridad mejoradas para proteger los datos sensibles de la misión. El término sensible no aparece en la documentación anterior del PDS, que describe los conjuntos de datos de heliofísica. Los datos de heliofísica se han clasificado históricamente como de acceso libre, en consonancia con la política de la NASA de poner a disposición del público los datos científicos. La reclasificación se produjo sin consulta pública ni anuncio, más allá de la notificación de actualización técnica. La ESA implementó cambios paralelos. El 7 de noviembre, el acceso al archivo de datos de nivel 1 de SOHO se restringió a los usuarios registrados. El registro requiere la verificación de la afiliación institucional y un acuerdo de uso de datos firmado. El acuerdo de uso de datos contiene una cláusula que prohíbe la redistribución de archivos de datos sin procesar a terceros sin autorización previa por escrito. La política anterior permitía la redistribución sin restricciones. La restricción limita efectivamente el análisis independiente a los investigadores dispuestos a aceptar la supervisión institucional de su trabajo. El 9 de noviembre se creó un grupo de trabajo conjunto. El grupo, denominado Equipo de Coordinación de Respuesta a Objetos Interestelares, incluye a representantes de la NASA, la ESA, la JAXA y el Observatorio Europeo Austral. Lista de miembros, clasificada. Calendario de reuniones, no publicado. Documento constitutivo, no disponible. La existencia del grupo fue confirmada por una mención de una sola frase en el informe mensual de operaciones de la ESA de noviembre. El IORCT se reunió para coordinar las prioridades de observación de los objetos interestelares. No se proporcionaron más detalles. Mientras se producían estos cambios institucionales, 3I Atlas continuó su viaje. El 10 de noviembre, el objeto cruzó una unidad astronómica del Sol, aproximadamente la distancia orbital de la Tierra. Brillo. Magnitud 11.8. Todavía visible para los observadores aficionados con telescopios de 6 pulgadas. Los foros de astronomía en línea registraron una disminución del interés. Las publicaciones sobre 3I Atlas en la mayor plataforma de astronomía amateur alcanzaron un máximo de 4.200 al día a finales de octubre. Para el 10 de noviembre, 200 al día. La atención del público se desvaneció a medida que el objeto se volvía menos impresionante a la vista. Las observaciones profesionales continuaron. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile realizó observaciones espectroscópicas los días 8, 9 y 10 de noviembre. Las observaciones se centraron en la coma del objeto en busca de líneas de emisión que pudieran revelar su composición química. Los resultados preliminares estaban programados para publicarse el 15 de noviembre. La publicación se pospuso. Fecha actualizada, 1 de diciembre. Motivo oficial. Se requiere una calibración adicional. Tiempo de calibración estándar para los datos espectroscópicos del VLT, 72 horas. Tiempo real transcurrido entre la observación y la publicación programada, 23 días. El telescopio espacial Hubble continuó tomando imágenes hasta principios de noviembre. El calendario de publicación de imágenes se mantuvo con regularidad hasta el 5 de noviembre. Las imágenes captadas los días 6, 7 y 8 de noviembre no se publicaron según lo previsto. El archivo de datos del Hubble muestra entradas de observación para estas fechas con el estado Período de Propiedad Activa. El periodo de propiedad estándar para las observaciones del Hubble es de 12 meses, concedido al investigador principal que solicitó la observación. Sin embargo, las observaciones del 3I Atlas se realizaron en el marco del Director's Discretionary Time, que normalmente no tiene periodo de propiedad. Los datos se publican inmediatamente. La discrepancia no se explicó. Los astrónomos aficionados que intentaron llenar el vacío de datos se encontraron con obstáculos.
El 12 de noviembre, un observador aficionado de Nueva Zelanda, utilizando un telescopio de 14 pulgadas, capturó imágenes de Three Eye Atlas que mostraban una estructura de coma asimétrica. Las imágenes se publicaron en un foro público de astronomía. En 6 horas, el moderador del foro eliminó la publicación. La razón aducida fue violación de las normas del foro relativas a afirmaciones no verificadas. Las normas del foro no prohíben la publicación de imágenes astronómicas originales. El observador volvió a publicar las imágenes en un sitio web personal. El sitio web dejó de estar accesible el 13 de noviembre. Los registros del registrador de dominios muestran que el dominio fue suspendido por violación de los términos del servicio. La violación específica no fue documentada. Otro grupo de aficionados con sede en Australia organizó una campaña de observación coordinada para el 15 de noviembre. En la campaña participaron 20 telescopios de 5 países con el objetivo de crear un mapa completo de la coma del objeto. La campaña se publicitó a través de redes astronómicas y redes sociales. El 14 de noviembre, la Agencia Espacial Australiana se puso en contacto con los organizadores de la campaña. El contacto, documentado en una correspondencia por correo electrónico que posteriormente se compartió de forma anónima, decía lo siguiente: la agencia solicita el aplazamiento voluntario de la campaña de observación para evitar interferencias con las operaciones de estudio profesionales. No se programó públicamente ninguna operación de estudio profesional dirigida a Three Eye Atlas para el 15 de noviembre. La campaña se llevó a cabo según lo previsto. Los datos recopilados por la campaña no se han hecho públicos. La coordinación institucional se extendió más allá de las agencias espaciales. El 10 de noviembre, la Unión Astronómica Internacional publicó una circular titulada Protocolos de Observación de Objetos Interestelares. La circular recomienda que las observaciones de objetos interestelares se coordinen a través del Centro de Planetas Menores de la IAU para garantizar la calidad de los datos y evitar la duplicación de esfuerzos. La circular incluye una solicitud para que los observadores presenten sus planes de observación con antelación para su revisión. La IAU no cuenta con ningún mecanismo para hacer cumplir estas recomendaciones. Sin embargo, las subvenciones para el tiempo de observatorio hacen cada vez más referencia a las directrices de la IAU como mejores prácticas. Los investigadores que dependen de las subvenciones se enfrentan a una presión implícita para cumplirlas. El cambio en la accesibilidad de los datos creó una división en la comunidad investigadora. Los investigadores con acceso institucional y autorizaciones de seguridad continuaron trabajando con conjuntos de datos restringidos. Los investigadores sin ese acceso pasaron a utilizar datos disponibles públicamente, que se fueron limitando progresivamente. Un preprint publicado el 13 de noviembre, elaborado por un equipo de la Universidad de Tokio, analizó los datos fotométricos disponibles públicamente y concluyó: Three Eye Atlas muestra un comportamiento cometario estándar coherente con los procesos naturales de desgasificación. El análisis no incluyó los datos del 28 de octubre, ya que esos datos seguían bajo embargo. La conclusión se basa en información incompleta. Un análisis contrastante, publicado en una plataforma de investigación independiente el 16 de noviembre, utilizó solo datos previos al perihelio y aplicó métodos estadísticos para detectar anomalías. El análisis identificó 6 parámetros: variabilidad del brillo, pendiente espectral, asimetría de la coma, tasa de desgasificación, desviación de la trayectoria y firma de polarización, que se desviaban de los valores esperados para los cometas naturales en 3 desviaciones estándar o más. Los autores, un grupo de científicos jubilados que ya no dependen de la financiación institucional, concluyeron: la probabilidad de observar 6 desviaciones simultáneas de 3 sigmas en un objeto natural es inferior al 0,0001%. Merece la pena considerar otras explicaciones. El preprint no recibió ninguna cita en la literatura formal. Se compartió ampliamente en redes informales. La divergencia en las conclusiones refleja una fractura en el proceso científico. La ciencia avanza a través del debate abierto, la replicación de resultados y el acceso a conjuntos de datos comunes. Cuando el acceso está restringido, los análisis paralelos basados en diferentes subconjuntos de datos producen conclusiones incompatibles. La incompatibilidad no puede resolverse sin transparencia de datos. El embargo de los datos del 28 de octubre impide la resolución. Las prioridades de financiación cambiaron. El 18 de noviembre, la NASA anunció la reasignación de $37 millones de la misión Mars Sample Return
a mejorar las capacidades de detección de objetos cercanos a la Tierra. El anuncio se produjo durante una audiencia de revisión presupuestaria ante el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes para Comercio, Justicia y Ciencia. La reasignación no se había señalado previamente en los documentos de planificación presupuestaria. El representante Luna cuestionó el momento elegido. El administrador de la NASA, Bill Nelson, respondió: "Las observaciones recientes han puesto de manifiesto las deficiencias de nuestras capacidades de detección de objetos que se mueven rápidamente. Colmar estas deficiencias es una prioridad para la seguridad nacional". La respuesta no hacía referencia al 3I Atlas por su nombre. El presupuesto de la ESA para 2026, aprobado por el Consejo de la ESA el 20 de noviembre, incluye un aumento del 53% para el programa de concienciación de la situación espacial. El aumento financia el desarrollo de una red de observación de respuesta rápida para fenómenos celestes transitorios. El documento de justificación del presupuesto afirma: "Las amenazas emergentes procedentes del espacio requieren mejorar las capacidades de detección y caracterización". El documento define las amenazas emergentes como objetos de origen natural o incierto que muestran un comportamiento no estándar. La definición es lo suficientemente amplia como para incluir a 3I Atlas sin mencionarlo explícitamente. La participación del sector de la defensa se hizo evidente. El 21 de noviembre, Lockheed Martin anunció un contrato con la Fuerza Espacial de los Estados Unidos para desarrollar sensores avanzados para el seguimiento de objetos en el espacio profundo. Valor del contrato: $620 millones. Plazo de entrega: 36 meses. El anuncio señalaba que los sensores estarían optimizados para la detección de objetos de bajo albedo a distancias superiores a una UA. 3I Atlas tiene un albedo estimado de 0,04, uno de los más bajos de todos los cometas observados. Las especificaciones se ajustan a la observación de objetos similares a 3I Atlas. Mientras se llevaban a cabo los reajustes institucionales y financieros, 3I Atlas no presentó más anomalías. Las observaciones realizadas hasta finales de noviembre mostraron una disminución de la actividad acorde con el aumento de la distancia solar. La tasa de desgasificación disminuyó un 40% entre el 1 y el 25 de noviembre. El tamaño de la coma disminuyó un 30%. El brillo se atenuó hasta una magnitud de 12,3. La trayectoria se mantuvo en consonancia con los modelos gravitacionales. No se detectaron más emisiones. El objeto se comportó como un cometa estándar tras el perihelio, salvo por las preguntas sin respuesta del 28 de octubre. La ausencia de nuevas anomalías no redujo la atención institucional. El 27 de noviembre, la Fundación Nacional de Ciencias anunció un nuevo programa de subvenciones: Investigación de respuesta rápida sobre objetos interestelares. Fondo de financiación: $15 millones al año durante 5 años. La elegibilidad se limita a las instituciones estadounidenses. Las propuestas deben incluir planes de coordinación con agencias federales. El requisito de coordinación excluye efectivamente a los investigadores independientes. La concesión de las subvenciones está sujeta a una revisión de seguridad. El proceso de revisión de seguridad no se detalla en las directrices del programa. Se amplió la coordinación internacional. El 1 de diciembre, representantes de 23 países se reunieron en Ginebra para la primera cumbre sobre política de objetos interestelares. La cumbre estuvo cerrada a los medios de comunicación, lista de asistentes no publicada, agenda no divulgada. La única declaración pública, emitida tras la conclusión de la cumbre, decía: los participantes debatieron los marcos de cooperación internacional para la observación y el análisis de objetos interestelares. Se programarán nuevas reuniones. La declaración no proporcionó detalles sobre los marcos o los mecanismos de cooperación. Paralelamente a estos acontecimientos, el análisis del evento del 28 de octubre continuó en canales clasificados. Las pruebas del análisis en curso aparecen de forma indirecta. Las ofertas de empleo publicadas en sitios web de contratistas del gobierno a finales de noviembre incluían puestos para analistas de datos con experiencia en astrofísica de alta energía y sistemas espaciales, que requerían autorizaciones de seguridad de alto secreto. Una de las ofertas, de un contratista que presta apoyo al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, especificaba experiencia en fenómenos electromagnéticos transitorios en entornos espaciales. Otra, de un contratista que presta apoyo al Departamento de Defensa, solicitaba experiencia en detección de anomalías en datos de telemetría satelital.
Las ofertas sugieren la existencia de programas analíticos activos que examinan datos no disponibles para el público. Los investigadores académicos excluidos del análisis clasificado intentaron enfoques alternativos. El 3 de diciembre, un equipo de la Universidad de California, Berkeley, publicó un artículo teórico en el que se modelaban las emisiones electromagnéticas de las interacciones del plasma cometario. El modelo predice que, en condiciones específicas, alta densidad del viento solar, campo magnético fuerte y desgasificación rápida, un cometa podría producir breves ráfagas de radiación electromagnética de banda ancha. La energía prevista, 10 a la 14ª potencia en julios, lo que coincide con la emisión observada en 3I Atlas. El modelo requiere condiciones que se dan de forma natural, pero con poca frecuencia. Probabilidad de que coincidan las condiciones, aproximadamente un 1% por paso por el perihelio. El artículo ofrece una explicación natural para la emisión. Sin embargo, el modelo no aborda el apagón de comunicaciones. Las emisiones electromagnéticas de las interacciones del plasma se propagan uniformemente en todas las direcciones. El apagón solo afectó a naves espaciales específicas, lo que implica características direccionales. El modelo no predice la direccionalidad. Los autores reconocen esta limitación en la conclusión. Se necesitan más observaciones para comprobar si el mecanismo propuesto puede producir emisiones anisotrópicas. Para realizar más observaciones es necesario acceder a los datos del 28 de octubre. Esos datos siguen estando embargados. El 5 de diciembre se recibió una respuesta a la Ley de Libertad de Información, FOIA, para una de las solicitudes presentadas a principios de noviembre. La respuesta, procedente de la oficina de la FOIA de la NASA, decía: búsqueda realizada. No se han encontrado documentos pertinentes. La solicitud se refería a las comunicaciones internas relativas al apagón del 28 de octubre. La respuesta indica que o bien no existen tales comunicaciones, algo improbable dada la magnitud del suceso, o bien existen pero están exentas de divulgación en virtud de las excepciones de la FOIA. Las exenciones de la FOIA incluyen información sobre seguridad nacional, materiales del proceso deliberativo y registros de las fuerzas del orden. No se citó la exención específica, en consonancia con la práctica de no citar la exención cuando ello revelaría información clasificada. Una solicitud similar presentada a la ESA, en virtud de la normativa europea sobre transparencia, recibió una respuesta el 8 de diciembre. La respuesta decía: los documentos existen, pero están clasificados en virtud del artículo 4, párrafo 1a, del Reglamento 1049-2001, relativo a la protección de la seguridad pública. Acceso denegado. El artículo 4, párrafo 1a, permite retener información cuando su divulgación podría socavar la seguridad pública. El reglamento no define seguridad pública en relación con las observaciones astronómicas. La interpretación amplia sugiere que la sensibilidad va más allá de la curiosidad científica. El suceso del 28 de octubre desapareció del debate público. La cobertura mediática, que alcanzó su punto álgido a principios de noviembre tras la filtración del memorándum, disminuyó a mediados de noviembre. Los principales medios de comunicación pasaron a otros temas. Las revistas astronómicas publicaron artículos observacionales estándar sobre el 3I Atlas que omitían cualquier referencia al apagón. El suceso pasó a ser prácticamente invisible en la comunicación científica y pública dominante, y solo lo conocían los especialistas que seguían el tema. Sin embargo, la influencia del evento en la política y la infraestructura sigue siendo visible. Las reasignaciones presupuestarias, los nuevos programas de subvenciones, los protocolos de seguridad mejorados, los mecanismos de coordinación internacional y los contratos del sector de defensa se remontan al 28 de octubre. La magnitud de la respuesta indica una evaluación institucional de gran importancia. La estructura de la respuesta indica una coordinación entre agencias y naciones. Una coordinación de esta magnitud requiere un entendimiento común de una amenaza u oportunidad. Ese entendimiento no se comparte con el público. El 10 de diciembre, 3I Atlas cruzó una unidad astronómica y media del Sol. Brillo, magnitud 12,9. Solo visible con telescopios de 8 pulgadas o más de apertura en cielos oscuros. Su continuo desvanecimiento pronto lo colocará fuera del alcance de los observadores aficionados. A mediados de enero de 2026 se necesitarán instrumentos profesionales. En marzo, solo será accesible para los telescopios terrestres más grandes y las plataformas espaciales. El objeto está pasando de ser un espectáculo público a un objeto de estudio especializado.
El estudio especializado ya está estructurado, el acceso está controlado, los datos están restringidos, la coordinación es obligatoria, la investigación independiente queda marginada. La transformación de la ciencia abierta a un entorno de información controlada se produjo en 6 semanas. La transformación se llevó a cabo sin debate público. La justificación es clasificada. 3I Atlas, el objeto físico, continúa su trayectoria. Velocidad, 68.2 km por segundo. Distancia del Sol aumenta cada día. Su trayectoria lo llevará más allá de Marte en febrero de 2026, más allá de Júpiter en julio de 2026, más allá de Saturno en 2028 y más allá de la órbita de Neptuno en 2030. En 2035 estará más lejos del Sol que la Voyager 1. En 2040 será indetectable por cualquier instrumento existente. El objeto abandonará el sistema solar tan misteriosamente como llegó. La respuesta institucional al objeto persistirá durante más tiempo. Los protocolos establecidos siguen vigentes. Las autorizaciones de seguridad concedidas siguen activas. Los mecanismos de coordinación creados continúan funcionando. La financiación asignada crea programas a largo plazo. La infraestructura construida para gestionar 3I Atlas se aplicará a futuros objetos interestelares. Se ha sentado un precedente. El evento del 28 de octubre demostró que un objeto interestelar puede producir efectos que perturban la infraestructura espacial. Ya sea a través de procesos naturales u otros mecanismos, el efecto es real. El efecto puede clasificarse, la clasificación puede mantenerse, el mantenimiento puede coordinarse a nivel internacional, la coordinación puede excluir la supervisión pública. Cada elemento de esta cadena está ahora demostrado y operativo. Se han documentado 9 anomalías físicas: espectro de emisión inconsistente con la fluorescencia molecular, producción de energía que excede las restricciones de superficie en factores de 5 a 130, patrón de emisión dirigida inconsistente con los procesos naturales isotrópicos, composición química inconsistente con los cometas del sistema solar, momento de la emisión 8 minutos antes del apagón, coincidiendo con el tiempo de viaje de la luz, fallo simultáneo de múltiples naves espaciales con diferentes arquitecturas y frecuencias, recuperación inmediata sin tiempo de recalibración, falta de datos en el almacenamiento a bordo que no debería ser posible, estructura de anillos concéntricos en la coma incompatible con la dinámica de los gases. Se documentan 4 anomalías informativas: eliminación de una frase de un memorándum clasificado 3 horas antes de una declaración pública que contradice el contenido eliminado, reclasificación de datos de acceso libre a restringidos sin notificación pública, imposición de un periodo de propiedad exclusiva a las observaciones del Director's Discretionary Time, supresión de observaciones amateur mediante la moderación de foros y la suspensión de sitios web. Las anomalías físicas no pueden explicarse dentro de los modelos cometarios estándar. La probabilidad de 9 desviaciones simultáneas del comportamiento esperado, cada una con 3 desviaciones estándar o más, es inferior a una entre 10.000 millones. La explicación natural requiere o bien una física desconocida o bien una coincidencia extraordinaria. Las anomalías informativas no pueden explicarse mediante la práctica científica estándar. La transparencia, la reproducibilidad y el acceso abierto son principios fundamentales. La desviación de estos principios requiere una justificación. No se ha proporcionado ninguna justificación. La justificación es clasificada. La convergencia de anomalías físicas e informativas crea una doble incertidumbre. ¿Es el objeto anómalo o es la respuesta anómala? Si el objeto es anómalo, ¿la respuesta protege la seguridad pública o el conocimiento público? Si la respuesta es anómala, ¿refleja preocupaciones legítimas de seguridad o control institucional? Las preguntas no pueden responderse con la información disponible. La información disponible está controlada por instituciones que han demostrado su voluntad de restringir los datos, clasificar los análisis y coordinar la supresión de investigaciones independientes. La confianza en estas instituciones depende de la creencia de que las restricciones sirven al interés público. Esa creencia no puede verificarse sin transparencia. La transparencia brilla por su ausencia. 19 de diciembre de 2025. El telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb y los observatorios terrestres continúan rastreando el 3I Atlas. Distancia del Sol, 1,97 unidades astronómicas. Magnitud, 13,4. Observaciones en curso. Datos restringidos.
9 anomalías físicas siguen sin explicación. 4 anomalías informativas siguen sin abordarse. El objeto continúa alejándose. La infraestructura sigue funcionando. El embargo continúa. Si las decisiones que afectan a la seguridad planetaria se toman utilizando datos deliberadamente ocultos al escrutinio científico, ¿pueden considerarse esas decisiones científicamente sólidas? Si la ocultación se justifica por motivos de seguridad que no pueden evaluarse públicamente, ¿puede considerarse democráticamente legítima esa justificación?